Perfecto, bueno, sigamos con el ejercicio. ¿Dónde estaba el problema? Que al querer instanciar una paloma, como este constructor no recibía uno de los parámetros que sí requiere su clase base, que es la clase ave, no hay nadie que le pase este string al constructor de ave. ¿Sí? Acá lo vemos. Paloma no tiene un constructor que tome un argumento como lo tiene la clase ave. ¿Qué tenemos que hacer entonces? ¿Qué se les ocurre? Primero, son dos pasos. El primer paso, ¿cuál sería? Agregar al constructor de paloma el parámetro el que hay que pasarle al constructor de ave, bueno, al constructor de animal. Sí, muy bien. Era la clase ave. Sin embargo, tenemos un error menos, pero nos sigue quedando un error. ¿Qué estaría faltando acá? Que este constructor le pase este parámetro al constructor de ave. ¿Cómo se hace eso? Hay que seguir esta sintaxis. Primero viene paloma, después ave. O mejor dicho, paloma deriva de ave. Entre los dos está el dos puntos. Bueno, ponemos dos puntos entre el constructor de paloma y luego llamamos al constructor base, que sería ave, que es una palabra reservada, base, clase base. Y esto es lo mismo que invocar al constructor de ave, que recibe el string nombre. ¿Lo ven? Entonces lo único que Sí, hacemos sí. acá es pasarle nombre, que es este mismo, ¿sí? Es como un pasamanos. El constructor de paloma le envía este parámetro al constructor de ave. ¿Sí? El constructor de ave lo va a poner acá en este atributo, que es protegido. Y como es protegido, sus clases derivadas, las clases derivadas de ave, van a tener visibilidad del nombre. Por lo tanto, aunque no tengamos declarado acá un atributo de tipo string que se llame nombre, lo podemos utilizar como propio. ¿Sí? ¿Alguna duda? Lo voy a ejecutar. ¿Ven cómo se conectan las clases derivadas una con otra? Bueno, vamos a hacer una modificación. Vamos a traernos a la clase animal. Vamos a hacer un cambio dramático a este método, que es bastante genérico, ¿sí? Soy un animal y me desplazo. Lo queremos especificar ahora para la clase ave. ¿Sí? Queremos darle su impronta a la clase ave. Porque hasta ahora, cuando ejecutamos esto, dice que la paloma es un animal y se desplaza. ¿Cómo se desplaza un ave? Volando. Volando. Entonces puede tener un método volar. Igual también podría ser caminar, pero bueno, pues no todas Podría, vuelan. podría ser también. Eh, Dice volar. Ah, queda igual que arriba. Vamos a ponerlo así.
Obviamente no estamos invocando este método, así que no se va a invocar. Pero yo lo que voy a hacer ahora es reescribir, ¿sí? O mejor dicho, sobreescribir este comportamiento de la clase animal y adecuarlo en la clase ave. ¿Qué palabra reservada tengo que utilizar para hacer eso? Applique. A ver si me ayudan. Que no sea Jorge ni Martín. Está bien el comentario de Débora, los pingüinos no vuelan, está bien. Sería el ejemplo que rompe el modelo. Bueno, lo que quiero hacer es sobreescribir este método, ¿sí? El método desplazarse que tenía el animal. Desplazarse. Que retorna void. Y este método voy a hacer que ejecute este, así directamente dice cómo se desplaza. ¿Qué pasa acá? Está diciendo que este método, ave.desplazarse, esconde un miembro heredado, animal desplazarse, ¿sí? Este método. Y dice que tenemos que usar una palabra reservada para decidir, digamos. Poder usar ese método, esa firma. Claro, sí. Para afirmar que lo queremos sobreescribir. ¿Cuál es? Override. ¿Sí? Escribir. Pero fíjense qué pasa acá. Nos dice que no lo podemos sobreescribir Porque no porque es no un está marcado método como virtual, o abstracto. abstracto O sobreescribible. o sobreescribible. O sea que tenemos la posibilidad de proteger nuestros métodos, ¿sí? Para decir si pueden ser sobrescritos. ¿Qué solución le damos ahora? Vamos, chicos, participen. Tienen, aunque no sepan. Y ponerle override al otro, Ah, animal O hacerlo abstracto. también. O sea, una de las opciones que dio ahí, pero va a ponerlo. bien, vamos a probar. ¿Qué pasa si lo ponemos a abstract? ¿Y privado? No se puede declarar un cuerpo porque está marcado como abstracto. Estuvo buena la... Son esos errores que ayudan, Sofía, ¿eh? Está bueno que participen así. Como la clase abstracta, uno a priori dice, bueno, lo pongo abstracto y listo. Pero declararlo como abstracto hace que este método necesariamente no tenga que tener una implementación. Tendría que ser así. ¿Sí? ¿Se entiende? Esto es un método abstracto. Solo tiene el prototipo, no tiene una implementación. Pero nosotros no queríamos eso, queríamos que diga que era un animal y se desplazaba. Entonces, la palabra es virtual. ¿Sí? El método virtual es aquel que define una implementación, pero puede ser redefinido. De hecho, algunas buenas prácticas, sí, son buenas prácticas, afirman que todos los métodos deberían ser virtuales, excepto que yo quiera que no se redefinan. ¿Sí? Es como que le doy extensibilidad al software que estoy haciendo.
permitiendo que una clase derivada pueda redefinir el comportamiento. A ver, Pero está bueno, consultando Débora lo siguiente. Consulta, Mati. Si el atributo nombre lo comparten todos los animales, ¿no debe estar en la clase animal? Así hereda la clase ave y todos los demás animales. es válido, lo cambiamos. Lo cambiamos, me parece bien. Llevarme esto. El paso nos va a servir para tener atributos en la clase de animal. Y esto también lo voy a poner acá. ¿Y qué nos va a faltar ahora? El pasamanos desde esta clase a la clase de animal. ¿Y cómo se hace? 2 puntos, invocamos al constructor de la clase base y le pasamos el nombre. ¿Sí? Y ahora base se reemplaza como animal. Vamos a ponerle acá, instanciando un ave llamada no hace falta esto. Ahí está. Bien, repasemos entonces. Para poder sobreescribir un método, ¿sí?, de una clase derivada, tuvimos que marcar el método a sobreescribir como virtual. Eso nos permitía tener una implementación, pero que sea reescrita en la jerarquía de clases que continúan de animal. Pusimos un atributo que es heredado por las clases base y llega a la clase paloma, que también lo utiliza. ¿Sí? En la clase ave hicimos un override del método desplazarse y aprovechamos, aunque no todas las aves vuelan y aunque también caminan, se desplazan sin volar, hicimos esta consideración donde el método desplazarse en las aves ejecuta el método volar. ¿Sí? Vamos a ejecutarlo y ver la llamada, la secuencia de métodos que se ejecutan. Se está creando un animal, instanciando un ave llamada Blanquita. Soy un objeto paloma llamado Blanquita. Soy ave y me desplazo volando. Y este soy ave y me desplazo volando es el resultado de la ejecución de una paloma desplazarse. ¿Sí? Y eso ocurre porque sobreescribimos el método desplazarse, entonces ya no se ejecuta más el de animal, sino que se ejecuta el de ave. ¿Lo ven acá? Antes acá decía animal.desplazarse. Como regla general podemos ver que el objeto en su jerarquía de clases, no el más alto, sino... Y en el constructor es al revés. Comienza primero por el más alto en la jerarquía de clases y después va bajando hasta llegar al constructor de esta clase puntual o particular paloma. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Perfecto. Sí. Esto es, digamos, hablando de herencia, pero digamos en los fierros, ¿sí? En el código puro. ¿Qué es lo que pasa cuando trabajamos con clases derivadas en el código? ¿Sí? Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Nosotros dijimos que íbamos a practicar polimorfismo hoy. Ahí hay otra consulta de Débora. Dice, ¿la clase volar Sí. no sería un método de clase desplazarse, así como nadar? Sí, nadie mencionó que era una clase o sí. Perdón. No llegué a entender bien la pregunta. ¿La clase volar no sería un método de la clase
desplazarse. En verdad no hay una clase desplazarse. Tampoco hay una clase volar. En verdad son sustantivos, son tipos que no se expresan de forma de verbo, ¿no? La clase se llama ave, es un sustantivo. No se llama volar. Volar Volar sería es el método. un método de la clase ave. Claro. Perfecto. Bueno, si hasta acá venimos bien, pasamos a segunda. Dale. Antes de que Vamos pasen a. a segunda, Sí, antes, eh, ¿en qué usaron override y virtual? No, me perdí un poco en esa parte. Override es para que ¿Querés se mostrar pueda sobreescribir. Perdón, ¿querés mostrar, Mati, el diagrama de clases? dale. ¿Cómo era eso? Hay que ver si lo ¿Dónde? tenés instalado. Me Clic parece que no lo derecho tengo. en BLL, View. ¿Hay algo de View? No. Bueno, ya que estamos, queda grabado para todos. Escribí installer en el inicio, Visual Studio installer. No, en inicio, installer, o Visual Studio installer, ahí, enter. Esperemos que tengas la última versión descargada, porque si no va a tardar un ratín. Preparando todo. Es necesario actualizar. Actualización. ¿Ya lo hizo? Ah, no. Bueno, esperemos, no tarda tanto. Lo dejamos. Bueno, si no tarda, no hay problema. Instalando. Lo que vamos a hacer es instalar un complemento para Visual Studio para poder hacer diagramas de clase rápidos a partir de las clases que ya tenemos creadas. Dale modificar. Arriba, ¿Ah? ¿no? Arriba. En modificar. Clic derecho clic en modificar. Y en componentes individuales. Y ahí escribí diagram. O diagrama, porque acá está en castellano. ¿Diagrama? Diagram. Si no está ahí, está en cargas de trabajo. Qué raro. Tiene que Yo estar. leí el otro día que lo modificaron. Capaz es este, ¿eh? A ver. ¿Y dónde está la descripción de lo que significa esto? En el Relación de asterisco. dependencia. Escribí class. Diseñador de clases, sí, así lo llama. Horrible. Instalar durante la descarga. Ah, porque lo tenés. Dale continuar. Y tal vez se te cierre el Visual Studio. Claro, ahí se cerró. Ah, claro, en inglés es Class Designer. Bueno, de paso les queda grabada la instalación del diseñador de clases. Que dijimos que no lo aceptamos como diagrama de clase. ¿Por qué? Claro, no Porque es estándar. porque no cumple con el estándar de UML. Ahí está, terminó. Qué rápido. Bien, a ver ahora, en la clase. ¿Estoy instalando o no? No, dale cerrar. Add. Pero si no está en add. New item.
Escribí en el chart class. Class diagram, lo tenías ahí. Bitmap, abajo de es el quinto sexto. Escribí class ahí. Clase de diagramas, acá está. Y ahora rastremos las clases. Tenés que volver a hacer. Os voy a hacer eso. Perfecto. Vamos a desplegarlas. Clic. Vamos acá, se visualiza un poco mejor lo que estuvimos haciendo. Sí, acá tenemos las clases. Fíjense que las abstractas están en cursiva. Creo que si Animal y hace ave. clic acá, se va a ver mejor, y acá. Una vez clic en ese, o el de que está más a la derecha. Y el que está en el medio, es el de la flechita. No, el de la derecha y ese. Ahí va. Es borrar. Me gustó la guía. Perfecto. Bueno, ahí estamos. Entonces, básicamente lo que hacía el override, también respondiendo un poco la pregunta de Sofía, es que este método, desplazarse, de la clase animal, sea reimplementado, ¿sí? Ya no se le va a respetar la implementación, es decir, el código que ejecutaba este método desplazarse, sino que ahora tanto los objetos de tipo ave o sus derivados van a ejecutar este método, desplazarse, ¿sí? Que tiene una implementación particular para esta clase. O visto de otra forma, el método desplazarse de la clase animal, al agregar el calificador, el modificador virtual, tiene una especificación, una definición y un conjunto, obviamente, de líneas o instrucciones. O sea, realiza algo. Pero al agregar el modificador virtual, permite que cualquiera de sus subclases lo pueda modificar. O no. Si las subclases no lo modifican, va a realizar el comportamiento de la clase, en este caso, clase animal. Es como que es un habilitador, pero no define. O sea, el virtual es un habilitador para que otro lo redefina. Pero no dice que sí o sí tiene que ser redefinido, ¿sí? No es como el método abstracto. Que el método abstracto obliga a que la subclase sí o sí lo redefine. Y de hecho no tiene definición. No tiene implementación en la clase abstracta. Recuerda que con abstract nos dio error. Abstract. ¿Y cuál fue el error? No puede tener un cuerpo este método porque está marcado como abstracto. ¿Se entendió? ¿Para qué sirve el virtual? Sí, el virtual va en la clase padre y el override en la clase hija, digamos. Sí. La que va a Todos los reescribir. métodos podrían ser marcados como virtual. No traería ningún inconveniente, ¿sí? Solamente es un habilitador para que los métodos, en algún momento, si alguna clase lo requiere, fueran sobrescritos, ¿sí? Pero el que sí se utiliza adrede, digamos, el que sí es necesario utilizar, es el override cuando yo quiero redefinir un método. Si pensamos Ahora en... sí entendí. ¿Sí? Bien, perfecto. Sí, Buenísimo. Si necesitaba eso. pensamos en el par de palabras, ¿cómo se llama? Palabras restringidas, me sale. De las palabras específicas del lenguaje, si pensamos tanto en override como en virtual, sí.
el override va en la clase hija y el virtual va siempre en la clase padre, y no al revés, ¿sí? Ese sería el tema, y no al revés. Bueno. Viene otra pregunta. Profe, ¿el base trae el nombre de la clase abstracta? No, es al revés, es en el sentido contrario. Fíjense, vamos al diagrama de clases. Y el sentido es este. Cuando nosotros invocamos acá en program, por ejemplo, Paloma, este parámetro, este argumento nombre, lo va a requerir su clase base para poder generar un ave. Y a su vez lo va a requerir la clase padre, base, o sea, el base de la jerarquía, para generar un animal. Entonces el pasaje es en este sentido. Paloma se lo pasa a su clase base y ave se lo pasa a su clase base, que es animal. Entonces se ejecuta este constructor y a continuación este y después este. ¿Se entiende, Diego? Si no, vuelve a consultar, no hay problema. Buenísimo. Dice que entendió. Bien. Vamos a poner un poco más de gente en este baile. Animales, mejor dicho. Vamos a crear otra clase que sea, no, class diagram, no, una clase de tipo mamífero, por ejemplo. Mamífero va a heredar de clase animal. Esto más pública para que se pueda instanciar. Hagamos pública, vemos qué pasa si no lo hacemos. Vamos a hacer abstracta. A mamífero. Fíjense que ya tenemos un error. No le estamos pasando el nombre a animal, ¿sí? O sea, el constructor por defecto que tienen todas las clases en C# no recibe ningún parámetro. Por lo tanto, no cumple con el constructor de su clase base. Public. Mamífero. Y vamos a hacer que reciba. Esto puede tener cualquier nombre, ¿sí? ¿Queda claro? No hace falta que sea nombre. Siempre y cuando sean del mismo tipo. Y ahora vamos a crear un tigre. Obviamente el tigre va a heredar de la clase mamífero. Y no va a ser abstracto. Pero va a tener un constructor que obviamente va a tener que, primero se llama tigre, y va a tener que recibir un nombre, porque así lo requiere su clase base. Hace un string. ¿Sí? Si no ponemos el base acá, nos va a tirar error. De hecho, pueden No le estamos acordárselo pasando un parámetro formal requerido. o podés poner en la lupita ¿Cómo? o clic derecho donde está el error, clic derecho. Quick Action and Refactoring. Te pide cambiar la asignatura. ¿No te da otra opción? A ver, Change Signature. Sí, es raro que no me dio el... Vamos a escribirlo de vuelta, capaz que funcione. Tigre. String nombre. Acá está. Fíjense las posibilidades. A ver.
No detecto el error particular. ¿Y en tigre de arriba? No. Generar overrides. A ver. Ahí sí. Generar constructor. Ah, acá está, mira. Muy bien, en algún lugar tenía que estar. Sí, sí. No, no es que se tienen que estar acordando de todo. Sigue teniendo un error más, ¿no? Ah, ¿será que a mamífero le falta? Claro. No, fíjense. Yo a mamífero no lo puse como público. Entonces, cuando se quiere crear una clase tigre, si la clase mamífero es privada, no se va a poder disparar el llamado de las clases base. ¿Sí? Es lo que me dice acá. Hay una inconsistencia en la accesibilidad de la clase base mamífero. Es Es menos menos accesible que accesible tigre. que... ¿Sí? Entonces, bueno, ¿cómo lo arreglamos? Public. Listo, no hay error. Vamos a hacer un diagrama más raro, Mati, ¿te parece? Dale. Agregame un avión. ¿Querés que ejecute este y Ah, dale, pasamos al dale, avión? dale. ¿Saben lo que voy a hacer? No, vamos paso a paso. Porque los vamos a volver locos, pero paso a paso. ¿Cómo se llama el de Zucaritas? Tiger, ¿no? Tiger. Tiger Woods. Bien, y ahora vamos a pedirle a un tigre que se desplace. Y vamos a ejecutarlo. Entre estos dos voy a poner una línea en blanco. CW, que es console write line. Así me aparece todo junto. Y vamos a ejecutarlo. Bien, crea la instancia de paloma. Para eso se está creando un animal, instanciando un ave llamada Blanquita. ¿Y qué pasó con el...? Ah, creo que lo corté en vez de copiarlo. Lo de paloma. Bueno, a continuación se crea un tigre. Para crearse un tigre, primero se tiene que crear y por último el tigre. ¿Sí? Se está creando un animal, se está creando un mamífero. Soy un objeto tipo tigre llamado tiger. Luego le decimos una paloma ave y me desplazo volando. Sin embargo, en la jerarquía de clases del tigre, no sobreescribimos el método de caso, como ni el tigre ni el mamífero tienen redefinido el método desplazarse, este es el que se termina desplazando. ¿Lo ven? Esto es buenísimo porque nos permite ser específicos cuando lo queremos y ser generales o genéricos cuando no hace falta ahondar en detalles. ¿Sí? Para generar una aplicación que permita extensibilidad. ¿Sí?
y a la vez modularidad, porque estamos diciendo que cada clase decida cómo se va a comportar, herede las cosas que necesita, reescriba las cosas que no le van bien. ¿Lo ven? ¿Se entiende esto? Ahora vamos a pasar a la tercera. Sí, se entiende. Vamos acá entonces, estas dos líneas. Bien, Mati. ¿Te En 2 parece? minutitos. Sí. ¿Te parece si metemos la clase? Yo agregaría un ave más. ¿Qué ave teníamos? Una paloma, ¿no? Yo agregaría un águila. Una paloma. Bien. Un águila. Y agregamos una nueva clase que se llame águila. Bueno, voy a recuperar lo que había puesto acá. Tigre. No, control Z. Ahí está. Y de paso, ya que estamos acá, obviamente águila va a ser público y no abstracto, porque lo puede instanciar. Uy, la queremos. Lo único que Águila, vas a ahí tener que está. agregar es el system BLL. ¿El system BLL? No es necesario. No, creo que no. Público. Nos queda un minuto. Clic derecho si no escribís nada. En el águila. Ah, claro. O lo escribís, como quieras. Lo dejo a tu criterio. Sí, no tengo todos los truquitos todavía. Sí, pero está bueno. Una vez que uno se acostumbra a usar eso, avanza mucho más rápido. Y ya se corta, Mati. Sí. Lo que iba a hacer... terminarlo. Tendrás que borrar la clase águila de la consola, el proyecto de consola. Para que no genere problemas. Bien,